En los últimos años, la minería ilegal es uno de los que más dinero da a las mafias después del narcotráfico. Vamos a trabajar con los colegas parlamentarios para que el día de mañana el presidente del Congreso firme la ley. Y esa ley tiene que ser enviada a la presidenta Boluarte para que ella lo promulgue. En la minería hay que separar la paja del trigo. La minería ilegal es aquella que daña a diestra, siniestra el medio ambiente, el agua, el aire. La minería artesanal son comunidades enteras que trabajan desde sus ancestros. El informal seríamos aquellos que no tienen documentación a regla. Todo eso se aclaró debidamente y por eso es que en la Comisión de Ética se archivó, porque no tenía ningún fundamento jurídico, ¿no? Dice que no hay fundamento jurídico en una de las tantas denuncias que tiene y que lo involucra a él y su principal asesora con un minero ilegal. Que trabaje conmigo no la limita profesionalmente, señorita. Son libres los profesionales ejercer su actividad en el tiempo que consideren prudente, ¿no? No hay ningún conflicto de intereses. Aquella vez defendió con uñas y dientes a su ex asesora. No hay conflicto de intereses ni tráfico de influencias, dijo, pero una nueva denuncia lo pondrá en evidencia. Señorita, pero tienen derecho a trabajar, o sea, ¿qué tiene que ver conmigo? Lo que sucede, congresista, es que usted no ha declarado... Resulta que el congresista Eduardo Salguana olvidó declarar a todos sus hijos y por tanto a la madre de ellos. ¿Por qué es importante esta información? Porque todas se han visto beneficiadas a través de contratos de sus familiares con el Estado. Además, tienen propiedades que no pueden sustentar a su nombre, aparentemente según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. Según esta investigación a la que tuvimos acceso, estos familiares directos estarían lavando activos y pasivos para el congresista. Al descubierto, en exclusiva, los secretos del llamado mitallero, dícese de aquel poblador de la Amazonía, experto en cazar sin ser descubierto. Las madres de sus hijos tienen propiedades que usted no ha declarado. ¿Qué quiere usted? Que la gente no trabaje, no viva, no respire, porque a un sector de la prensa no le agrada. ¿Qué sucede si es que yo omito declarar mis hijos y mis exparejas? Automáticamente cometo un delito, porque justamente en la declaración jurada yo debo de declarar cuáles son todos mis familiares para que pueda hacerse transparente los bienes que estas personas también tienen a sus nombres. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que la persona no compra bienes a su nombre, sino a bienes a nombre de familiares o de terceros que son muy cercanos. Ahí hablamos de falsa declaración en procedimiento administrativo y eventualmente también de un delito que es falsedad genérica. En mi mano tengo la declaratoria de su declaración jurada del 2021 y no consigna a sus hijos, solo consigna a un hijo. Congresista. Eso es lo que usted dice. Hace 2 semanas que trabajamos esta investigación, pero con los rumores de una candidatura a la mesa directiva del Congreso, la bancada de APP le ha pedido al representante de Madre de Dios, Eduardo Salguana, perfil bajo. Asistió a las sesiones correspondientes vía web y solo por teléfono nos respondió y autorizó a publicar esta entrevista. Con la frialdad y la seguridad que lo caracteriza, afirmó que él había declarado a todos sus hijos formalmente. Aquí las pruebas de que no es así, que otra vez faltó a la verdad. Vamos a entrar a la declaración jurada de intereses del congresista Eduardo Salguana Cabides, congresista de la República. Aquí está. Declara a la madre de su cónyuge, a su abuela materna, a su cuñado, a su conviviente, a su cuñado, al padre del cónyuge, y declara a su hijo, bachiller en Derecho, en ese momento Carlos Javier Salguana Espinosa. Aquí dejamos constancia. El congresista Salguana no ha declarado a todos sus hijos. Estas son las 2 declaraciones juradas que el congresista ha consignado a la Contraloría, según el portal de Transparencia. Como se puede leer aquí, el congresista declara a Ivonne Indira Ruiz Acosta como su conviviente y a Carlos Javier Salguana Espinosa como su único hijo.
aunque, según RENIEC, junto a su conviviente, son padres además de Adriana Salguana Ruiz, que actualmente tiene 21 años. Información relevante que olvidó consignar, aunque el congresista afirma que sí lo hizo. Congresista, ¿usted conoce a la señora Ivonne Ruiz Acosta? Sí, claro, sí la conozco. Ella está en su declaración jurada con su conviviente, como su conviviente, ¿verdad? Sí. Su hija Adriana Salguana Ruiz. Sí, ella es mi hija, sí, por supuesto. ¿Y por qué no la ha consignado en su declaración jurada de intereses? Como si está, señorita, está usted equivocada. Yo le puedo pasar mi declaración jurada, ¿cómo no lo voy a consignar? Ok, ¿y Carlos Javier Salguana Espinosa sí está? Todos mis hijos están, señorita. Aquí la ficha de RENIEC de otro hijo no declarado, Fabricio Edu Salguana López Aliaga, 20 años cumplidos. En el registro se lee el nombre del congresista consignado como padre y como madre a la señora Alessandra Milagros López Aliaga Yávar. Ocupación su casa, sin estudios superiores y propietaria de 2 vehículos como consta en registros públicos. Una moto Yapen Urban 11 0S. Y una moto Superlight 200. Además, su prima hermana, la señora Luz Ángela Yávar Montesinos, contrató con el Estado por más de 80.800 soles en 2021 y 2022. ¿Qué sucede si yo en mi declaración jurada como congresista no he consignado a todos mis hijos vivos? Quien no declara a sus hijos está cometiendo el delito de falsa información en procedimiento administrativo. Pero ese delito trata de esconder otros delitos futuros, como por ejemplo utilizar a los hijos como testaferros, dejar que contraten con el Estado encontrándose impedidos para ello. Así llegamos a la madre de su hijo mayor, Carlos Javier. La señora Tatiana Lili Espinosa Troncoso, como consta en registros públicos, tiene 2 propiedades, una casa compartida registral 020-27565 y un fondo con partida específica número 0500-1396. Además, su tía materna, Mirna Troncoso Pérez, se dedica a alquilar inmuebles a entidades públicas con contratos en los últimos 2 años de $500,000 soles. El primo de ella, Javier Extremadoiro Troncoso, es socio en KT Contratistas Generales con RUC 205270-35733 y obtuvo contratos de alquiler de maquinaria, mantenimientos y venta de material de construcción entre el 2021 y 2024 por $4 millones de soles. Extremadoiro Troncoso Javier Antonio. Sí, claro, lo conozco. Él es efectivamente primo de una de las mamás de sus hijos y ha obtenido contratos con el Estado. Señorita, pero tienen derecho a trabajar, o sea, ¿qué tiene que ver conmigo? El congresista minimiza la denuncia y nosotros seguimos justificándola. La estrategia se repite con otro hijo más no declarado. Esta vez una menor de edad de 16 años con identidad protegida, pero nuevamente consignamos en la ficha RENIEC los nombres de los padres. Azucena Rosales Torres falleció, pero su hermano, su sobrino y su cuñado han sido contratados por el Estado. ¿Qué sucede si además se encuentra de que los familiares o las personas que yo no he declarado se han beneficiado a través de contratos del Estado? No, ahí ya cambia la figura porque el hecho de que no los haya declarado ya es un acto de poca transparencia. Y el hecho de que estas personas además tengan bienes o propiedades ya es un presunto indicio de un acto de corrupción. Muchas veces hay personas que utilizan a sus familiares cercanos como testaferros, justamente para comprar propiedades a sus nombres, porque si las compraran a su propio nombre no podrían conciliarlas con los ingresos que regularmente obtienen. Aquí un organigrama que hemos preparado, basado en el que guarda bajo 7 llaves la unidad de inteligencia financiera. El congresista tendría declarado a su nombre 3 vehículos y 3 inmuebles. Su conviviente declara 1 vehículo y 2 inmuebles más. Aquí un punto resaltante. La señora Ivonne Indira Ruiz Acosta tiene además a 4 sobrinos como proveedores del Estado. Julio Alonso Michola Ruiz, por ejemplo, licenciado en Administración, tiene órdenes de servicio en Cenares del Ministerio de Salud hasta por 209,000 soles. De acuerdo al decreto supremo que reglamenta las declaraciones juradas de los altos funcionarios, ellos deben declarar toda la información que sea relevante. En esa información relevante, por ejemplo, está
quiénes son las mamás de todos sus hijos, aunque no sean su esposa o sus convivientes. Siguiendo en el organigrama y para no confundirnos, el congresista en total tiene 4 hijos, 3 no declarados oficialmente, cuyas madres serían posibles testaferras del congresista. En este caso estamos hablando de una gran mafia familiar, una organización con suborganizaciones en las que el elemento común es este congresista, que sabe muy bien cuáles son los límites de la ley. Unidos construiremos un Perú mejor para ti y para todos. La bancada de Alianza para el Progreso les desea un feliz Día del Padre a todos los padres del Perú. Un padre de la patria que omitió declarar a sus hijos, acaso por conveniencia. Una bancada que dice tener al padre de la libertad, pero que solo sirve para posar en fotografías con la autoproclamada madre del Perú. Y una problemática nacional que debe atenderse esencialmente y no con un lobby de intereses particulares. La pregunta es, ¿cómo frenamos la minería ilegal si tenemos a congresistas que la protegen o viven de ella? A Congresista San Juana se le relaciona mucho con la minería ilegal, se le conoce como un representante de esos intereses, de hecho está promoviendo una ley para la propia región. El Congresista San Juana lo que debería hacer es, en lugar de eso, promover una ley MAPE, que es lo mejor que podría hacerse, una ley consensuada. Sin embargo, ningún congresista tiene, en el Congreso actualmente, ningún congresista tiene la voluntad de poder hacerlo. Más de 400 millones de dólares al año y ni un solo congresista ha propuesto una ley marco. Solo iniciativas como las de Salguana para que continúe el sistema del Reinfo, que lo que hace es recolectar información de mineros en vías de formalizarlos de verdad en un proceso que puede tardar años. Fue el caso del minero relacionado con el congresista y su asesora, Saxi Arapa Eloy Edgar, que, como consta en este registro oficial, tiene 7 registros inscritos, cuando se supone que solo podría tener 1. La minería en vías de formalización muchas veces tiene un pie también en la minería ilegal, ¿no? ¿Se juntan de alguna manera o hay una línea muy delgada? Hay una línea muy delgada porque básicamente esa línea la otorga el Reinfo, ¿no? Se ha convertido en una especie de problema en la cual ha permitido que la ilegalidad pueda camuflarse dentro de del proceso de formalización, ¿no? Usted no puede negar a sí mismo sus vínculos con la minería ilegal ahí en Madre de Dios. Que no tengo ninguna acusación, toda esa especulación periodística de hombres de prensa en Lima que desconocen la realidad y simplemente estigmatizan y en muchos casos difaman, ¿no? La amistad que usted tiene con el señor José Carlos Bustamante, sindicado como líder de esta organización criminal, el millón de soles que gastó usted en los tubos para las parcelas en Madre de Dios, ¿logró esclarecer todo este tema? No sé a qué te refieres con un millón de tubos, que una persona está implicada en otros temas delictuosos, no involucra al resto, o sea, la responsabilidad penal es personal, es individual, la responsabilidad penal no es colectiva. Como para colmo de males, el congresista votó también a favor de la modificación de la ley contra el crimen organizado. Ni la minería ilegal ni las denuncias de corrupción podrán ser ahora procesadas bajo el término de organización criminal. En el fondo lo que han hecho es convertir una serie de delitos de organización criminal en delitos de banda. Han convertido delitos graves en delitos de bagatela. ¿Y por qué? Bueno, eso hay que preguntarle a los congresistas, ¿no? Los resultados, si es que esto se iba a promulgar, serían nefastos para la seguridad de la ciudadanía. ¿Quién está realmente detrás de los lobbies específicos sobre la minería ilegal? Porque el Perú es el principal productor del oro que se exporta por Bolivia y Ecuador y no genera divisas. ¿Quién se lo permite? Más investigaciones y más evidencias ponen al descubierto colas de lagartos y más mitalleros trabajando incansablemente y en complicidad. Hablando de lagartos y mitalleros, llama la atención la frialdad con la que el congresista Eduardo Salguana falta la verdad, declara cosas que los periodistas hemos corroborado en los documentos oficiales que obviamente no resisten el menor análisis. Y claro, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, se puede incluso cuestionar esta norma que prohíbe a los familiares directos de los congresistas a contratar con el Estado. Algunos dicen que incluso puede ser hasta discriminatoria, ¿no?
tu familia se convierte en congresista y tú ya no puedes contratar con el Estado. Se puede discutir eso, pero mientras la norma esté vigente, y lo sabe un abogado y un congresista como es Alguana, se tiene que cumplir. Y si no lo haces, como ha dicho la abogada penalista Romy Chan, estás violando la ley, el Código Penal, es delito. Y por otro lado, la minería ilegal es la economía ilegal más grande del Perú en este momento. Mueve alrededor de 5.000 millones de dólares al año y ha superado incluso al narcotráfico. Ya sabemos que este dinero sucio del oro negro también ingresa a la política y el congresista Alguana tiene una larga ejecutoria como abogado de estos mineros ilegales y hoy está en el Congreso. Sería bueno que transparente su situación con esta actividad obviamente ilegal.